Buen día, ingeniera Elia y compañeros. Mi nombre es Arnold Pineda y nuestro grupo expondrá acerca de la mantequilla. Antes de comenzar, es importante ver los antecedentes históricos. La mantequilla fue un producto muy valorado entre los pueblos mongoles, celtas y vikingos. Se obtenía al batir la nata en el interior de las pieles de animales que colgaban suspendidos horizontalmente sobre el suelo. Los griegos y romanos no lo incluyeron en su dieta por considerarlo un producto barbárico. Por este motivo, la mantequilla se introdujo en Italia hasta el siglo XV. Durante el siglo XVI y XVII, las principales zonas europeas productoras de mantequilla fueron los Alpes, el norte de Francia, los Países Bajos, Inglaterra e Islandia. Más tarde, los pobladores de las poblaciones europeas instaladas en América, Australia, África, conservaron los hábitos de consumo de materias grasas de sus países de origen e hicieron extendible este consumo a los pobladores de estos continentes. La mantequilla era un producto caro que solo podía ser adquirido por sectores más privilegiados de la población. Con las centrifugadoras desnatadoras y con los conocimientos de Pasteur, se establece lo que es la industria de la mantequilla. Ahora hablaremos de la definición de la mantequilla. Es el producto que se obtiene de la grasa de la leche o grasa de la crema, la cual ha sido pasteurizada, sometida a maduración, fermentación o acidificación, batido, pudiéndose o no adicionar con sal. Técnicamente la mantequilla es una emulsión del tipo agua en aceite, obtenida por batido de la crema y que contiene al menos del 80% de materia grasa y no más del 16% de agua. Ahora les hablaré de la composición de la mantequilla. Tenemos la fase grasa que representa un 80%, donde podemos encontrar los triglicéridos, fosfátidos, carotenos, vitamina A, E, eh, también lo que agua en un 16%, y extracto seco magro en un 2%, que este puede contener lactosa, ácido láctico, lo que es materia nitrogenadas, caseína, lactoalbumina. La mantequilla es una de las grasas más complejas que hay, ya que contiene hasta 400 ácidos grasos diferentes, muchos de esos beneficiosos para nuestro organismo, además de rica en vitaminas, entre las que están, como lo mencionaba, la vitamina A, D y K2. Por eso la OMS recomienda su consumo en pequeñas cantidades, siempre y cuando no padezcamos colesterol. Algo que es importante saber es que un kilogramo de mantequilla requiere más de 20 litros de leche. Esto es debido a la alta demanda de leche. La mantequilla es un alimento que causa emisiones eh, de gases de efecto invernadero en la producción. Eso es todo por mi parte y las dejo con mi compañera Susa. Mi nombre es Susan y yo les voy a hablar acerca del proceso de la elaboración de la mantequilla. La elaboración se puede hacer de manera artesanal y de manera industrial. La primera etapa es la normalización, que consiste en regular el nivel graso de la crema, que normalmente la crema es obtenida con un nivel de grasa mayor al establecido para el proceso. La crema debe ser normalizada de un 35 a 40% de grasa. La crema se normaliza generalmente con leche descremada.
La siguiente etapa es la neutralización. Se conoce es a la reducción de la acidez en las cremas ácidas y esta operación es una práctica en las fábricas industriales. La neutralización que impide la producción de sabores amargos y evita pérdidas excesivas de materia grasa en el suero. Evita la producción de sabores anormales y se puede realizar mediante dos procedimientos, procedimiento mecánico y procedimiento químico. El procedimiento mecánico consiste en arrastrar por lavados repetidos con agua las materias no grasas de la crema y el procedimiento químico es neutralizado mediante la incorporación de sustancias alcalinas. Esta neutralización es la que más se utiliza en la industria. Para ello se utilizan sustancias neutralizantes como les mencioné, que son consideradas como aditivos al proceso de elaboración de la mantequilla, del cual se les va a hablar más adelante. La otra etapa es la pasteurización. La pasteurización de la crema se realiza con el objeto de destruir los gérmenes patógenos y destruir enzimas como las peroxidasas y lipasas, que son perjudiciales para la conservación de las grasas. Se efectúa a temperaturas superiores de 85 grados Celsius y normalmente de 90 a 92 grados Celsius por 20 minutos. Esta temperatura favorece el aporte de sustancias antioxidantes y disminuye el nivel de cobre en la grasa y elimina el dióxido de carbono, así como otros ácidos volátiles presentes en la crema. El siguiente proceso o etapa es la maduración. La maduración se da el desarrollo del aroma mediante bacterias lácticas. Aquí se utiliza bacterias lácticas para la maduración mediante otros procesos como lo que es el batido y como les digo, el uso de fermentos lácticos utilizados. La maduración se puede dar natural o artificial mediante cultivos selectos y la maduración es la que le da ese aroma característico a la mantequilla. La siguiente etapa es el batido. El batido tiene por finalidad soldar los glóbulos grasos recogidos bajo forma de crema, separados unos de otros por el suero que les rodea. Para ello se utilizan equipos industriales, que hay múltiples tipos de batidoras industriales. La siguiente etapa es el desuerado, que el desuerado es la inversión de las fases. Es cuando se produce la inversión de las fases que ocurre acá. La grasa se separa de la fase no grasa, que constituye el suero de mantequilla, o también llamado masada, que es separado. A esta operación se le llama desuerado. Y también es la siguiente etapa, es el amasado. Este es para normalizar el contenido en grasa según la legislación. Tiene por objeto purgar la mantequilla de las últimas trazas de suero y de agua de lavado que contenga para homogeneizar la pasta tanto como sea posible. Y la siguiente etapa es el salado, que esta es una operación opcional ya que se produce mantequilla con sal y sin sal dependiendo de las preferencias. Y está por último el moldeado y envasado. Bueno, la mantequilla para ser envasada debe estar seca y fría y se recomienda dejar una noche en cámara de refrigeración. Esto ya es para una producción industrial. Antes del envasado, el envasado debe cumplir con que se utilicen materiales resistentes a grasas y sean impermeables a la luz. Muy bien, ahora yo les voy a hablar acerca de los tipos especiales de mantequilla. Se puede clasificar por el contenido en sal, que puede ser mantequilla dulce o semisalada, que esta debe cumplir con un porcentaje de 5% de cloruro sódico, y la salada, que debe cumplir un porcentaje de 5 a 10% de cloruro sódico. También se clasifica según los tipos especiales de mantequilla extensible y mantequilla ligera. Aquí la mantequilla ligera es la que no contiene grasa, por decirlo así. Y la extensibilidad de la mantequilla también se puede mejorar por procesos de batido, reduciéndose así la dureza de forma proporcional a la cantidad de aire incorporada.
¿Qué pasa acá? Que la mantequilla se extrae directamente de la mantequera y es fraccionada mediante otro proceso. La composición de ácidos grasos de la grasa láctea y por lo tanto la extensibilidad de la mantequilla puede modificarse variando la dieta del ganado lechero. Y la mantequilla ligera, que aquí ya estamos hablando de mantequilla de bajo contenido en materia grasa y puede fabricarse por muchos sistemas. Y también tenemos por el tipo de procedencia de la leche, que puede ser por el tipo de especie animal, que puede ser de vaca, oveja, cabra y búfala, que estas de oveja, cabra, búfala se utilizan bastante en la zona del occidente. Y como dato curioso, la única leche que no se utiliza para extraer mantequilla es la leche de camella. Bueno, les dejo y ahora continúa mi compañera Dina. Mi nombre es Dina Bustillo y para continuar con la exposición hablaré sobre lo que son las características organolépticas de la leche. Una de estas es el color de la mantequilla, que va desde lo que es un amarillo paja hasta un amarillo brillante. Y esto se debe o es producido por lo que es el tipo de carótenos o la cantidad de carótenos que nuestra leche contenga, o sea, la materia prima que nosotros vamos a utilizar para elaborar nuestra mantequilla. Otra de las características es el olor, que es un olor característico del corte láctico, que esto es producido por lo que es el diacetilo, que este es producido por algunas especies de familias bacterianas del ácido láctico. Otra característica es el sabor, que es un sabor característico a un lácteo poco intenso. Y en el sabor va a influir si le agregamos o le adicionamos sal al proceso o no lo hacemos. Y si le adicionamos sal va a ser un sabor ligeramente salado. En cuanto a lo que es la consistencia de la mantequilla, debe de ser firme, homogénea y untable a una temperatura de 20 grados Celsius o a temperatura ambiente. También lo que son las características organolépticas van a sufrir un cambio o una alteración si le agregamos ciertas sustancias extrañas a lo que es el proceso. Esto se ve mayormente en lo que son las lacterías que distribuyen mantequilla a zonas rurales. En este caso yo sí lo he comprobado. Por ejemplo, si le añaden a lo que es el proceso de la mantequilla sustancias como la adición de suero lácteo, o si sustituyen lo que es la grasa natural de la mantequilla por grasas hidrogenadas o margarina, o incluso que para aumentar el volumen o el rendimiento de la mantequilla utilizan lo que es harina. Y esto sí yo lo he comprobado en cierta mantequilla que se compra y el sabor que tiene es un sabor como harina. Viene siendo similar a lo que es la poleada que se le hace a los bebés, que es con leche y harina y azúcar. Así más o menos similar viene siendo. Y también el color es bien influido porque no viene siendo un amarillo blancoso, no, viene siendo un blanco completamente blanco, porque esto se debe a cuando la mantequilla está adulterada. Para continuar con la exposición, hablaremos también sobre lo que es defectos sensoriales, que los defectos sensoriales son los defectos en el sabor, que uno de estos sabores defectuosos, digamos en la mantequilla, puede ser amargo, y esto se debe a cuando hay presencia de levaduras en lo que es la mantequilla. También puede ser un sabor ácido, y esto se debe a la falta de neutralización previa de la crema, o también por la mala conservación, que es comúnmente el caso de obtener este sabor ácido. Cuando la mantequilla es conservada a temperaturas muy bajas, se obtiene lo que es un sabor ácido en la mantequilla. También un sabor insípido. Y esto se debe a lo que es la carencia de maduración de la crema. Y también puede ser por el lavado de la mantequilla, que es cuando el lavado de la mantequilla es muy prolongado, es muy largo, entonces el sabor que se va a obtener en la mantequilla va a ser insípido. Otro sabor que se puede obtener por defecto sería el alcalino o jabonoso. Esto ocurre en lo que es la neutralización, se da lo que es la saponificación en una parte de la grasa. Y también otro sabor que se puede obtener en el proceso de la mantequilla por defecto sería rancio. Esto se debe probablemente a la acción de las lipasas de origen microbiano o también a la formación de ácidos grasos libres, por ejemplo, el ácido butírico, que este es debido a lo que es la hidrólisis de grasas.
¿Cómo podemos controlar esto? Bueno, lo podemos hacer con una eficaz pasteurización de lo que es la crema y evitando lo que es la recontaminación de lo que sería la mantequilla. Defectos en la textura y el cuerpo. Se pueden dar defectos en digamos en una textura débil o una textura goteando. ¿Cómo ha sido una textura débil? Bueno, es probable bueno, esto se puede dar durante lo que es el batido de la crema. La temperatura a la que fue batida fue demasiado alta, entonces la textura que se obtiene es una textura débil. ¿Y cuándo una textura goteante? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es probablemente que la elaboración de la crema fresca en la batidora fue hecha sin refrigeración previa. Y otra razón es probablemente a que durante la etapa de lavado el agua con la que fue hecha esta etapa estaba a una temperatura muy alta, digamos. Y otra de las razones es que durante el batido la temperatura a la que fue hecha esta etapa no era la adecuada, la que necesitamos para poder llevar a cabo lo que es el batido. Y sería todo por mi parte. Quedan con la compañera Iris. Buenas, mi nombre es Iris Lago. Continuaré con la exposición y yo les hablaré sobre el deterioro químico de las grasas de las mantequillas. Sabemos que cuando las grasas y aceites se dejan en contacto con el aire y la humedad durante un determinado tiempo, sin tomar ninguna precaución para evitar su descomposición, estos sufren cambios en sus caracteres organolépticos que reciben comúnmente el nombre de rancidez o enranciamiento. El enranciamiento puede ser por oxidación o por hidrólisis. La rancidez oxidativa. Esta es la más común e importante tipo de deterioro de las grasas que componen la mantequilla. Esta se debe a la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados con formación de peróxido o hidroperóxidos que posteriormente se polimerizan y descomponen, dando origen a la formación de aldehídos, cetonas y ácidos de menor peso molecular. Este proceso es acelerado en presencia de la luz, del calor, de la humedad, de ácidos grasos libres y de ciertos catalizadores inorgánicos como las sales de hierro y cobre. Las grasas que han experimentado oxidación tienen un sabor y un olor desagradable y parecen ser ligeramente tóxicas para algunos individuos. Además, destruye las vitaminas liposolubles, particularmente las vitaminas A y E. La rancidez hidrolítica. Esta consiste en el desarrollo de sabores indeseables debido a la hidrólisis de los triglicéridos que integran una grasa o un aceite. La hidrólisis se da por acción de enzimas lipolíticas. Por ejemplo, las lipasas, ya sea que están presentes en el producto o que son producidas por ciertos microorganismos, formándose ácidos grasos y glicerina. En la mantequilla, el ácido butírico ocasiona un olor y un sabor desagradable. Otro tipo de deterioro es la reversión del sabor. Esta es la aparición de sabores indeseables. Actualmente se agregan ciertos aditivos a la mantequilla que ayudan a preservar las características del producto por más tiempo, debido a que las grasas pueden alterarse por la luz o por altas temperaturas, como lo mencioné anteriormente. En esta tabla podemos observar el límite máximo de miligramos por cada kilogramo de mantequilla que se le puede añadir de aditivo a la mantequilla. Por ejemplo, tenemos que el betacaroteno sintético, su límite máximo es de 25 miligramos por cada kilogramo. Y asimismo tenemos el carbonato de sodio hidrogenado, extracto de annato. Estos aditivos están
agrupados en colorantes, pueden ser antioxidantes, los cuales son los que nos ayudan a proteger la grasa de la oxidación. También están los neutralizantes, que se usan para llevar el pH del producto a un valor cercano a la neutralidad. También tenemos los emulsionantes, que se usan para proteger a los productos que con el tiempo pueden oxidarse o cambiar su color. Como control de calidad, es necesario realizar pruebas al producto final. En este caso, de la mantequilla. Su análisis es indispensable para el control de calidad del producto a nivel de la planta industrial o como medio de comprobar si llena los requisitos exigidos por los reglamentos sanitarios. La toma de muestras y su conservación hasta el análisis debe hacerse de acuerdo con las normas indicadas para la leche. Tenemos las pruebas de control bromatológico. Por ejemplo, el color, el sabor, el aroma, la viscosidad y algunas veces también la cantidad de ácido láctico, la fosfatasa residual, etc. También tenemos el control bacteriológico, lo cual comprende principalmente el recuento total, los mesófilos, como bacterias, hongos, levaduras y la determinación de coliforme. La toma de muestras y su conservación hasta el análisis debe hacerse de acuerdo con las normas indicadas para la leche. En esta tabla podemos observar las especificaciones microbiológicas de la mantequilla. Al sobrepasar estos rangos, significa que no cumple con las normas establecidas y no es un producto o una mantequilla inocua. Por ejemplo, tenemos que las cuentas de bacterias mesófilas son de 10.000 unidades formadoras de colonias por gramo como máximo. De coliformes puede contener 10 unidades formadoras de coliformes por gramo como máximo. Staphylococcus aureus menor de 100 unidades formadoras de colonias. Y asimismo los hongos y las levaduras 20 unidades formadoras de colonias por gramo. Esto es todo de nuestra parte. Gracias por su atención.